Bueno, pues llegados a este punto, vamos a empezar ya, vamos ya a dar inicio. Bien, vamos a dar inicio al ciclo de conferencias que arranca ahora y va a durar hasta el sábado por la tarde. Y bueno, pues vamos a empezar con un buen baño de filosofía. Vamos a empezar con dos filósofos. Porque, bueno, de alguna manera, pues la propuesta de estas jornadas, al fin y al cabo, es la de rescatar algo que entendemos que en el modelo dominante de la ciencia, en la ciencia institucionalizada, se ha perdido, que es la capacidad de reflexionar, indagar, dialogar sobre nuestros propios paradigmas, sobre nuestros propios sistemas de creencias y que entendemos pues que es algo necesario para poder ser coherentes con la vida. Entonces, pues yo creo que es una propuesta súper filosófica, ¿no? Y sentíamos que teníamos que empezar por la filosofía. Y bueno, pues tenemos aquí a Alejandro Moreno, que es doctor en filosofía por la Universidad de Murcia, pero ya sabes que eso no es lo que más nos importa. Ya no estoy ahí, o sea que Bien. Que no es por eso por lo que te hemos llamado. me lo he imaginado. Te hemos llamado porque eres un filósofo que reivindica el sentido original de la filosofía. Aquí estamos también reivindicando el sentido original de la ciencia y Alejandro reivindica la filosofía en su sentido original como algo no meramente intelectual, sino como algo conectado con la vida, algo orientado a la práctica del arte de vivir, ¿no? Y del arte de que todo sea un arte. O sea, una práctica, que la filosofía no sea... Perdón. Hola, ahora sí se me oye. Bueno, sí, yo vengo de la academia, pero no me he quedado ahí porque sentía que no era mi lugar y con los años descubrí lo que se llaman las prácticas filosóficas y me atrajo mucho ese mundo. Cómo hacer de la filosofía una práctica en grupo, con gente no especializada, ni que esté obligada a asistir, porque en secundaria la gente va obligada. Y, bueno, hacer de eso también algo que sea útil para la vida, ¿no? Que la filosofía se ha desconectado de eso. Sí, adelante. Sí, quiero deciros que hablando un poco del arte de vivir, que Alejandro tiene una ocupación preciosa. Él se dedica al acompañamiento filosófico. Lo hace a personas individuales, lo hace a grupos, va a donde le llaman, ha trabajado incluso en la cárcel. Y estamos súper contentos de que en estas jornadas tengamos tu acompañamiento filosófico. Y nada, nada más quería decir esto. No quiero hacer, no, ya vas tú a hablar de lo que nos tienes que hablar. No quiero hacer ningún spoiler. Pues nada, muchas gracias, John, por la invitación y a Caguas por la invitación. Y bueno, pues sí, me dedico al acompañamiento filosófico, que para mí es una tarea que me ha obligado a transformarme y todavía hoy sigo en ese proceso. Y bueno, me considero un aprendiz de lo que la propia palabra dice, ¿no? Filosofía, un amante de la sabiduría. Y de alguna manera pues también es de lo que me gustaría hablar, ¿no? ¿Qué significa esa palabra hoy, Sofía, en un mundo en el que... ¿Ahora sí? ¿Se oye mejor? Las palabras yo las siento muy corrompidas, como muy desvirtuadas de su significado, y puede sonar pretencioso eso de rescatar el significado originario, como si fuéramos aquí los puros, y de alguna manera Nuria lo estaba advirtiendo, ¿no? No ir de puro. Pero sí creo que todos intuimos que las palabras hoy han perdido una cierta fuerza, significado, poder, veracidad, y para mí la palabra sabiduría es una de ellas. Entonces mi reflexión va a ir por la relación que hay entre verdad y sabiduría. Dos palabras fuertes que
en estos 2 últimos años yo las he sentido tan manipuladas, pero creo que están en el fondo de muchas cuestiones. Dicho en forma de pregunta, ¿por qué es tan difícil hoy discernir qué es verdadero? Es complicado. Y bueno, sobre eso me gustaría compartiros algunas reflexiones y luego, pues bueno, en el diálogo me podéis hacer las preguntas que consideréis. Vivimos en una era de confusión, algunos lo llaman posverdad, era de la posverdad. No sé bien, algunos dicen que es un término de la CIA, esto de la posverdad, que es creado intencionadamente, no lo sé, pero lo cierto es que tenemos, digamos, en el día a día este encuentro con lo falso, la desconfianza casi ya congénita en que no nos están diciendo la verdad, y esto lo encontramos también en los medios de comunicación masivos, la televisión, ¿no? Está la fake news en el corazón mismo de los medios. Y esto no está solo en las páginas alternativas, que todo se puede afirmar y todo se puede negar, sino que está en el corazón mismo del discurso mediático oficial. Y esto nos tiene a todos bastante confundidos. ¿Y por qué se da esta confusión tan fuerte, ¿no? Bueno, hay una falta de referentes. En mi opinión, esto tiene una historia. Esto puede ser un problema, pero también puede ser ¿cómo decir? Una oportunidad. Que hayan caído ciertos referentes o ciertos ídolos, como decía Nietzsche, crea un vacío, pero ese vacío puede ser angustioso para algunos, pero también puede ser un vacío luminoso. Ojalá pueda hablar un poquito más sobre esto, porque me siento un poco forastero en esta jornada donde la mayoría sois científicos, biólogos, físicos, y el concepto de vacío creo que se puede interconectar desde el campo de la filosofía con el de la ciencia. Y Artur seguro que eso sabe mucho. Bueno, ¿cuál es el lugar de la verdad? ¿Dónde está la verdad hoy? ¿A quién acudir? ¿Por qué han caído ciertos referentes de verdad? Bueno, hay una historia detrás y uno de los motivos es la caída de la cosmovisión religiosa. Cada década es más acelerada esta caída, la pérdida de legitimidad de una verdad fuerte en sentido religioso está cayendo desde hace a lo mejor 3 siglos, pero hoy en día pues, esa caída es todavía más acelerada, y también está cayendo uno de sus grandes sustitutos, que es lo que se llama las religiones políticas. Conforme ha ido cayendo esas verdades fuertes religiosas, bueno, en los siglos XIX, XX, se crearon una serie de sustitutos políticos que son los socialismos, los utopismos, los nacionalismos, movimientos de masas que ayudaban a construir una nueva cosmovisión más terrenal, pero que a mucha gente le daba un propósito fuerte para vivir, para orientar su acción, su pensamiento, su propósito. Y a lo largo del siglo XX, yo creo que con el final de la Segunda Guerra Mundial, están perdiendo también mucha fuerza este tipo de religiones políticas. Esto también pienso que mi propio gremio filosófico ha contribuido a deflactar la idea de verdad, la posibilidad de que la verdad sea algo profundo, fuerte, sólido. Y, por ejemplo, pienso en Habermas, ¿no? Que habla de que lo único que nos queda es el consenso, ¿no? Somos plurales, diversos, y lo más que podemos llegar son consensos falibles, ¿no? Que han de estar renovándose constantemente. O Foucault, que habla de la verdad como un juego de poder, un juego de conocimiento, de subjetividades, de dominación de unos frente a otros, ¿no? Se crean conocimientos que crean verdades para dominar. Entonces, pienso que la propia filosofía posmoderna ha hecho un flaco favor a una reflexión sobre la verdad que nos dé libertad. Puede sonar atópico, pero estos 2 últimos años
evidencian que la libertad brilla por su ausencia en general, y esto tiene que ver con una desconexión con la verdad. Entonces, sobre esto, pues también me gustaría hablar un poquito. Que haya caído la cosmovisión religiosa en un sentido amplio y la cosmovisión política no quiere decir que se haya perdido un sentido fuerte de la verdad, porque la cosmovisión científica en los paradigmas que ahora imperan, no hay que confundir ciencia con los paradigmas científicos que hoy dominan la ciencia, esa distinción es importante, pero sí es verdad que esos paradigmas científicos siguen proveyendo al ser humano corriente un sentido de verdad fuerte. Si lo ha dicho la ciencia, es verdad. Y esto es una frase muy manida que hemos oído, ¿no? La ciencia dice que, y ya parece que hay que levantarse y bueno, escuchar palabras divinas, ¿no? ¿Qué dice la ciencia? Y esto, bueno, pues tiene también una historia. El discurso de la ciencia, tal y como hoy la entendemos, tiene 3-4 siglos y digamos que pues es un triunfo de un discurso de lo experimental, de lo material, de lo mecánico, frente a lo espiritual, lo religioso, hacia ese mundo agotado, sobre todo por la guerra de religión, que es el mundo de bueno, lo que se llama el fanatismo religioso, ¿no? Los científicos empiezan a erigirse, a construir un nuevo modelo de verdad, los albores de la modernidad, que llega hasta hoy. Es importante ver que esto tiene una historia que es larga, pero se puede rastrear sus orígenes. La ciencia se erige bueno, como un sustituto de la creencia y la oración, pues ese sustituto es la experimentación y es la matematización, ¿no? Esa frase de Galileo, la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, solo hace falta decodificar esos caracteres matemáticos, plasmarlos en leyes, esas leyes son objetivas, todo el mundo puede acceder a ellas, y eso le da un aura de imparcialidad, de objetividad, de seriedad al discurso verdadero que la religión había perdido, por corruptelas, por desgaste, por muchos intereses en juego. Y bueno, esto ha llegado hasta hoy. El triunfo del discurso científico moderno, con la Ilustración desarrolla una revolución cultural, que es la revolución, John ha estado hablando sobre eso, ¿no? El mecanicismo, ¿no? La máquina como el gran modelo en el cual el ser humano empieza a verse y a través del cual transformar el mundo. Hacer del mundo, del hombre, de los procesos, como una máquina. Bueno, esto triunfa, algunos lo han llamado la religión del progreso, y es verdad que nos ha dado mucho bienestar material, nos ha dado, bueno, pues comodidades, tenemos estas maravillosas luces, ese petróleo tan maravilloso que nos ha traído hasta aquí, y una serie de, bueno, de ventajas que antes no existían, y es verdad que hay que reconocer que el discurso científico o esta religión del progreso pues ha logrado transformar el planeta, y esto ha conseguido convencer a la gente de que tienen una hegemonía de la verdad. En este proceso, la figura del científico es la que sustituye a la figura del sacerdote como nuevo símbolo de la pureza, ¿no? El sacerdote, que era también una imagen de pureza, de hombre verdadero, es sustituida por la pureza del científico en cuanto a, bueno, ese hombre, digamos, imparcial, que está totalmente desinteresado, solo quiere la verdad, investiga por saber la verdad, y bueno, eso le da un aura de objetividad y de respetabilidad, ¿no? En ese empeño que tienen de representar el mundo, la naturaleza, en leyes objetivas. Bueno, este arquetipo de sujeto soberano, de sujeto capaz de transformar la realidad, de poner la naturaleza a su servicio,
hoy lo llamamos el experto. A lo mejor con un sentido más amplio, no solo en el sentido del científico que está en el laboratorio con sus probetas y tal y cual, sino bueno, el experto es alguien que sabe de algo que nadie entiende y que nadie puede opinar, y que además tiene un lenguaje que no te permite dialogar. Es un experto. Bueno, vale. Eso tiene consecuencias, ¿no? Esa visión casi religiosa que tiene el experto. Bueno, en el siglo XX llega las guerras mundiales, llega la bomba atómica, y este discurso ideológico de la religión del progreso, la religión tecnocientífica, empieza a cuestionarse también en mi gremio, ¿no? Los filósofos, sobre todo los alemanes, Heidegger, la Escuela de Frankfurt, una serie de autores, empiezan a cuestionar esta cosmovisión. ¿Por qué? Y se hace una serie de preguntas que lanzo aquí, igual para el coloquio posterior. ¿Cómo es posible que hayamos tecnificado el mundo de una forma tan radical y tan destructiva? ¿Nos es lícito hacer todo lo que sabemos hacer? Y una última que me interesa sobre todo. ¿Hay una verdad más fundamental que la verdad científica? Bueno, a pesar de este profundo cuestionamiento que se hizo años 40, 50, 60, no ha dejado de hacerse, pero paradójicamente ha sido simultáneo a un desarrollo exponencial, rampante, de la tecnociencia. La tecnología en estado puro ha crecido a un nivel exponencial. Fijaros, podemos recordar inventores del siglo XVII, XVI, XVIII, son pocos. Históricamente no son muchos, pero los del siglo XX y los del siglo XXI, ¿quién ha inventado toda esta tecnología que hay ahora? Ni lo sabemos, no da tiempo a procesar toda esa información. Entonces, digamos que la ciencia sigue gozando de una enorme legitimidad como discurso experto, discurso verdadero, y hay que entender por qué sucede esto. Porque podemos no estar de acuerdo, podemos verlo exacerbado, pero ocurre. Bueno, en mi opinión, esto sigue ocurriendo porque el discurso político o el discurso religioso hace unas promesas que no suele cumplir. Y el discurso científico, digamos que sí cumple, por lo menos algunas. Y esto en relación a ¿qué? A una serie de valores que hoy en día son hegemónicos. Valores como la seguridad, la funcionalidad, la eficiencia, la inmediatez, la practicidad, la confortabilidad. Son valores hoy hegemónicos que la sociedad consume y que la ciencia o la tecnociencia o la tecnología, aquí hay un debate, puede proveer, puede satisfacer, aunque rápidamente generen insatisfacción. Es una paradoja también. Pero hay que entender cuáles son los valores que hoy el ser humano corriente más aprecia. Entonces, ¿qué necesitamos respecto a esto? Hacer una reflexión sobre una serie de conceptos que han perdido sentido, poder, fuerza, significado, como, por ejemplo, el significado de la abundancia. ¿Cuál es? El significado de la enfermedad. ¿Cuál es? El significado del vacío. ¿Cuál es? El significado de la verdad. ¿Cuál es? El significado de la sabiduría. ¿Cuál es? Necesitamos reconfigurar, como si fuera un formateo a nivel de comprensión, una serie de conceptos que han perdido fuerza. Bueno, el triunfo del discurso experto es evidente, pero choca con la irrelevancia que tiene el discurso experto a la hora de saciar la sed de propósito y verdad que todos tenemos
¿A quién acude uno cuando tiene falta de propósito en su vida? ¿Va a un experto? Digamos que una característica de nuestra época es el nihilismo, es la incapacidad de nuestra cultura para satisfacer anhelos profundos de una manera duradera. La satisfacción es efímera, si es que ocurre. Entonces, bueno, esto ha dado lugar a un contexto en el que parece que la verdad es, digamos, relativa a preferencias personales, convicciones de cada uno, a tradiciones culturales diferentes. Y bueno, vivimos en un contexto así, ¿no? De una cierta pluralidad moral, de diversidad de cosmovisiones, pero en la que parece que no hay verdades fuertes más que las que puede aportar este discurso científico. Pero tenemos que ver también, ahora que tenemos estas jornadas que son como una especie de respiradero, y esto era algo que quería decir al principio, se me ha olvidado, que es felicitaros a todos los que estamos aquí, porque es un acto de valentía. Pensar no solo en el mes de julio en Madrid con el calor que hace, renunciando a ir a la piscina, sino atreverse a pensar en un contexto de censura directa en unos casos, censura indirecta en otros, y también de mucha autocensura. ¿No? Hablábamos los compañeros de un miedo que hay a la verdad, un miedo a que la verdad sea otra. Y ese miedo hace que prefiramos no descorrer ciertos velos. Bueno, pues en ese ejercicio de descorrer ciertos velos, hay que descorrer el velo que produce el hechizo del discurso experto. Los expertos pueden estar equivocados por muchos motivos, entre ellos algo que aquí vamos a reflexionar este fin de semana largo y tendido, que son los propios paradigmas que ellos, digamos, traen en su discurso. Son paradigmas. Lo que un científico hace, podrá hacer ciencia, pero dentro de un paradigma, y aprender a distinguir esos dos elementos da mucha libertad, porque es un paradigma muy concreto el que está hoy en día operando en el nivel científico, sea biología, sea medicina, sea física, sea el que sea. Otro elemento de las limitaciones del discurso experto es que el propio experto muchas veces es incapaz de reflexionar sobre las consecuencias éticas, morales, de sus propios inventos, de su propia cosmovisión. Genera consecuencias que muchas veces son incapaces de poner en cuestión. Y lo que decía John también, ¿no? Es una incapacidad de reflexionar sobre los propios principios, fundamentos que constituyen su paradigma científico. Entonces, bueno, al hilo de esto, una idea que quiero decir es que alguien sea experto en algo no quiere decir que sea inteligente. Es experto en algo, pero no quiere decir que sea inteligente. Respecto a esto, Ortega y Gasset creó una expresión que me gusta mucho, que él llamaba la barbarie del especialismo. Él escribió hace un siglo un libro, que es de los pocos libros que un filósofo ha logrado que pase, digamos, que llegue al gran público, que es La rebelión de las masas. Bueno, pues en este libro habla de esto, la barbarie del especialismo. Y cito, el hombre de ciencia actual es el prototipo de hombre masa, porque la ciencia misma hace de él un primitivo, un bárbaro moderno. Para progresar, la ciencia necesitaba que los hombres de ciencia se especializasen. Los hombres de ciencia, no ella misma. La ciencia no es especialista, ipso facto dejaría de ser verdadera. Ni siquiera la ciencia empírica, tomada en su integridad, es verdadera si se la separa de la matemática, la lógica, la filosofía. Yo añadiría aquí la espiritualidad, pero esta palabra a Ortega no le gustaba. Al hombre de ciencia no le exigimos integridad ética, ni profundidad espiritual, ni amplitud de miras.
presuponemos que ha de acertar en sus afirmaciones y postulados y a nadie se le ocurre dudar que el paradigma científico desde el cual habla pueda estar equivocado. Esto está generando una sociedad muy infantilizada y paternalista. Un ejemplo de esta obediencia ciega es el que puso en boga el psicólogo Stanley Milgram en su famoso experimento sobre el comportamiento humano ante la figura del experto. Los participantes adoptaban en su experimento, que era dar descargas a un participante siguiendo las órdenes del experto de manera ilimitada, ¿no? Bueno, pues ellos obedecían, aunque hicieran sufrir a ese participante, porque formaban parte de un experimento científico y, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Y esto planteaba el tema de la obediencia ciega ante este tipo de figuras. Hay un breve ensayo que escribe Erich Fromm sobre la desobediencia, donde reflexiona sobre por qué somos muchas veces incapaces de desobedecer. Ahí nos explica que a lo largo de la historia siempre hay hombres o instituciones que pretenden fraudulentamente poseer la omnisciencia y la omnipotencia. ¿Os suena? Mi obediencia me hace participar del poder que reverencio y por ello me siento fuerte. ¿Por qué obedecemos? Porque eso nos hace sentir fuertes. La obediencia no solo nos hace sentir poderosos, sino que además se ha considerado históricamente una virtud moral. Hay que ser buenos, hay que ser obedientes. Pero el problema más profundo para Erich Fromm no está en la compulsión obediencial, sino en que ignoramos nuestra incapacidad para desobedecer. No sabemos que no sabemos desobedecer. Bueno, sobre esto, una conclusión es que tenemos una concepción pobre de la inteligencia. Solemos pensar que una persona inteligente es una especie de ingeniero de la memoria, capaz de acumular, gestionar información, pero no comprender. Es muy diferente. Y buena parte de este despropósito radica en la industria escolar y universitaria, donde se premia la memoria antes que cualquier otra capacidad. Confundimos la inteligencia con el conocimiento memorístico o con el saber técnico, el saber empaquetable, transmitible, reproducible, pero que te deja indiferente. Frente a este tipo de saber, quiero traer lo que podemos llamar la inteligencia sapiencial, que tiene una serie de características. Una de ellas es la conexión con el sentir. Parece simple, pero cuando oís hablar a un experto, podéis observar hasta qué punto está conectado a su sentir o no. O está hablando de manera mecánica, repetitiva, no solo el experto, sino cualquier discurso que vemos en la televisión. Rara vez está conectado a un sentir real, ¿no? La inteligencia tiene que ver con una mirada integral hacia la vida, no con un saber especializado. Las verdades que emanan del saber científico, por lo menos desde el paradigma científico actual, son fruto de una separación entre el sujeto investigador y el objeto investigado. Por ese afán de imparcialidad, bueno, la ciencia es separar el sujeto del objeto. Y a esto lo llamamos verdades experimentales. Lo que surge de ese tipo de experimentación, bueno, son verdades experimentales que tienen su lugar. Pero hay otras, que son las verdades experienciales. Se parece la palabra, pero no es lo mismo. Verdades experienciales. Su naturaleza es muy diferente. ¿Y cuál es la diferencia? Que no son fruto de una separación entre el sujeto y el objeto. ¿Por qué? Porque el sujeto es también objeto de esa verdad. Al ser objeto de esa verdad, sufre transformaciones que lo hace ser diferente a como era antes. La verdad experimental no te puede dejar igual. Tú puedes ser una persona sin muchas luces, tener una patente de algo y bueno, eres un científico muy respetado por la sociedad y muy rico.
Pero la verdad experiencial es esa que te transforma. Es esa en la que tú no te puedes separar como objeto de investigación. Eres parte de, y si realmente es experiencial, la verdad te hace ser diferente. Bueno, esta es una cualidad que hay que aprender a discernir, pero que, por suerte, bueno, un elemento que quería decir sobre esto es que la verdad experimental es propia de la ciencia, mientras que la verdad experiencial es propia de la sabiduría. Es una diferencia importante. Mientras que la primera pertenece al ámbito del conocimiento, la segunda pertenece al ámbito de la inteligencia. El horizonte de verdad de la ciencia es la descripción de los fenómenos, mientras que el de la sabiduría es la comprensión. La ciencia no puede describir el sentido de la existencia humana, el origen del sufrimiento psicológico, la naturaleza de la realidad o la alegría de vivir. Simplemente no lo puede describir porque escapa a su campo y estas son cuestiones radicales que todos necesitamos cubrir. La buena noticia es que estos dos tipos de verdad no son excluyentes, pueden convivir. De hecho, hay científicos, y a mi juicio pocos, que muestran haber integrado estas dos facetas. Hay científicos que se nota que se han sometido a un autoexamen, se han cuestionado a sí mismos, han puesto en cuestión su propio saber, sus propios paradigmas, sus propias limitaciones, su propia superficialidad, sus vacíos. Y de ahí surge un tipo de científico muy diferente que a mi juicio es más creativo. Tiene capacidad para integrar el pensamiento, la espiritualidad y la ciencia a un nivel mucho más equilibrado que el científico estándar, que se llama experto. Entonces, a modo de conclusión, dos ideas que quiero transmitir. Una de ellas es que las verdades de la ciencia no son las más importantes a nivel ontológico. Tienen su lugar, las necesitamos, pero a nivel ontológico, en mi opinión, no son las más importantes. Podemos apreciar y considerar su autoridad en un campo específico de conocimiento sin por ello tener que obedecer ciegamente ni renunciar a nuestra sensibilidad moral. El lugar radical de la verdad no reside en la autoridad experta, sino en la capacidad que cada uno de nosotros tiene de profundizar en uno mismo. Y el segundo aspecto que quería reseñar. Las verdades experienciales de la sabiduría han sido expresadas por distintas tradiciones culturales, religiosas y filosóficas en terminologías diferentes, pero que tienen un cierto aire de familia. Una de ellas, para mí muy importante y por eso aquí la traigo, es que la realidad tiene ella misma inteligencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que llamamos inteligencia es un producto muy limitado del intelecto y que es constantemente sobrepasado por un movimiento total del flujo de la realidad o la vida, como lo queramos llamar, que produce inteligencia y que podemos sintonizarnos con él, podemos ser partícipes de él, pero no apropiarnos de él. Y a esto, bueno, pues los chinos lo han llamado el Tao, los budistas, el Dharma, los estoicos lo han llamado el Logos, y son palabras que hoy en día parece que han perdido sentido, fuerza, pero si uno realmente comprende el potencial que hay en esa comprensión, entra, digamos, en otra dimensión de comprensión de lo que es inteligencia, y busca ser partícipe de esa inteligencia que nos trasciende y que nos hace también superar ciertos paradigmas, creencias limitantes que tenemos y que nuestra cultura no deja de crear. Claro, esta verdad no se puede mostrar científicamente, pero sí se puede experienciar de manera sapiencial. Quien la experimenta no es el mismo, queda transformado y bueno, es un tipo de verdad que siempre es la misma. Puede cambiar el modo de expresión, cada cultura lo expresa de una manera,
Cada época necesita actualizar ese mensaje, pero el trasfondo es siempre el mismo. Y cada ser humano ha de experimentarlo por sí mismo, experienciarlo, para realmente comprender esa verdad. Bueno, tenemos un concepto pobre de la verdad. Muchas veces lo asociamos a percepciones subjetivas, relativas, culturales, a asuntos científico-técnicos. Tenemos una noción pobre de sabiduría, muchas veces lo asociamos a erudición, a conocimientos librescos, pero aquí traigo a mi mentora, una cita de Mónica Caballé. Ella tiene un libro que os recomiendo, se llama La sabiduría recobrada. A mí ese libro me cambió porque yo ya iba a concluir con mi carrera académica y cuando me encontré este libro dije, bueno, tiene sentido seguir la filosofía, pero tal vez desde otro lugar. Para ella, el sentido genuino de la sabiduría es a la vez un recorrido personal de transformación y una capacidad inquisitiva para dudar y cuestionarlo todo. Y cito, la filosofía era inicialmente un camino de liberación y de transformación. La religión, a su vez, no eludía la crítica, la duda, el cuestionamiento, la libertad de espíritu, pues no remitía a ninguna autoridad que no radicara en lo más íntimo del espíritu humano. Filosofía y religión se hermanaban en un único impulso, el amor a la verdad. Este vértice, que corresponde a lo que hemos denominado sabiduría, aúna sin conflicto conocimiento y amor, razón e intuición superior, comprensión y transformación, ciencia y liberación, verdad objetiva y veracidad subjetiva. Bueno, esta dimensión de la sabiduría está hoy fuera de la academia, fuera de lo que llamamos sistema educativo y ha de ser recuperada. No sé si se podrá hacerlo dentro o solo fuera, pero ha de ser recuperada. Tiene que ver con, no con un cierto voluntarismo esforzado, narcisista de cambiar, sino con un dejarnos ser, dejar que operen en nosotros ciertos cambios. Esto es un acto de apertura. Y he dicho dejarnos ser intencionadamente para traer a colación esa palabra extraña que es ser, dejarnos ser. El ser, ¿no? Una palabra que no sabemos muy bien a qué se refiere, pero precisamente por eso es interesante. Es una palabra, el ser, que la podemos describir como que carece de objeto, no remite a nada. No es un objeto frente a un sujeto, no es un objeto que podamos manipular, poseer o en el que podamos pensar. El intelecto no puede saber qué es el ser porque escapa a toda definición. No lo podemos conocer intelectualmente como un concepto más. Podemos decir eso, que el ser es lo que escapa a toda definición. El ser es irrepresentable. Todos sabemos que pensamos, pero esa parte de nosotros que sabe que piensa, ¿es pensamiento? ¿Cómo puede discernir una parte de nosotros algo que es igual? ¿Cómo lo distingue? Estoy pensando, ¿vale? Estoy pensando, pero esa parte de mí que es consciente no es pensamiento, es algo más. Lo podemos llamar el ser, lo podemos llamar la consciencia. Bueno, esto transforma radicalmente el modo de percibir la realidad y el modo de ejercer la profesión. Cambia nuestra identidad. ¿Por qué? Porque ahí radica nuestra identidad más profunda. Tendemos a pensar que nuestra identidad es una historia dramática, una biografía, es una relación entre un cuerpo y un conjunto de ideas. Bueno, ¿qué tal si fuera algo más que eso? ¿Qué tal si nuestra identidad fuera una dimensión más profunda que no se puede atrapar conceptualmente? Esto nos abre a una vivencia de la identidad conectada con el vacío, que era de lo que quería hablar. El vacío no en un sentido nihilista, angustioso, carente de sentido, sino un vacío como algo en nosotros espacioso que nos transmite un sentido de plenitud.
un sentido de vivacidad. Me gusta esa palabra. Me siento más vivo y no sé por qué. Bueno, a lo mejor estás conectando con esa parte, el vacío. Los científicos que comprenden esta dimensión de la identidad se permiten explorar paradigmas más allá de los actuales. Por ejemplo, oigo a Arthur hablar de la ciencia postmaterialista, creo que va por ahí, ¿no? Hacer del vacío, reintroducirlo como un elemento cardinal en la cosmovisión de la ciencia. ¿Por qué no? ¿Por qué reducirlo todo a fenómenos físicos si ya sabemos por la física cuántica que esto no es más que una representación muy limitada de la realidad? Bueno, esa percepción del ser nos ayuda también a cuestionarnos todas nuestras creencias. ¿Por qué? Porque somos algo más que pensamiento, no nos tenemos que aferrar a ninguna creencia. Un poco de esto hablaba Nuria. No tengo por qué aferrarme, no tengo por qué llevar razón, puedo cuestionarlo todo. Y me viene una cita de Spinoza, siglo XVII, un judío de origen hispano, muy perseguido por la comunidad judía ortodoxa, pero que es uno de los precursores del movimiento de la libertad de conciencia y la libertad religiosa como un valor cultural de nuestra civilización que hay que defender. Él decía que para que haya progreso en las ciencias y en las artes tiene que haber libertad de pensamiento. Yo llevo 2 años viendo que eso se ha convertido en un asunto del pasado, ¿no? La libertad de pensamiento es peligrosa. Es extraño, ¿no? Pensar es peligroso. Bueno, ¿qué tal si nos abrimos a la propia ignorancia? A explorar el no saber, adentrarnos en el no saber. La sabiduría tiene que ver con eso. No es una teoría o un paradigma, sino que es la capacidad de tomar distancia de toda cosmovisión, de todo paradigma y ponerlo en cuestión. Sabiduría también es capacidad para poder disentir. Es la capacidad de decir no. Si alguien no es capaz de decir no a una autoridad, tiene mucho que indagar. ¿Por qué? Sobre esto habla Erich Fromm de nuevo en ese corto ensayo. El cuestionamiento y la desobediencia para Erich Fromm son un motor evolutivo de las sociedades humanas. Y cito, por ello, la obediencia que solo nace del miedo o de la fuerza debe de transformarse en otra que surja del corazón del hombre. Ahí está la autoridad más originaria, nuestro propio encuentro con nuestro corazón, nuestro silencio, nuestras verdades más profundas que muchas veces duelen. Bueno, una última clave sobre qué es sabiduría. Bueno, tiene que ver con resignificar el viejo concepto de fe en términos de confianza. La fe no consiste en creer a ciegas, sino en caminar guiados por una escucha profunda y conectada a la inteligencia de la vida. Se trata de dejarnos guiar por esas verdades que resuenan en nosotros, aumentando nuestra alegría y que nos trasladan más allá de lo conocido, aunque esto vaya en contra de lo comúnmente aceptado. Lo que hacían los filósofos griegos y latinos antiguos era, en su mayoría, cuestionar las convenciones. No por narcisismo, sino porque habían llegado a comprensiones nuevas y se atrevieron a seguir esas intuiciones. Como dice Krishnamurti, el miedo que tenemos no es a lo desconocido, sino a la pérdida de lo conocido. No es lo desconocido lo que incita al miedo, sino la dependencia con respecto a lo conocido. En este sentido, la sabiduría se distingue del saber experto, en cuanto el saber experto trata siempre de conjurar lo desconocido, conjurar la incertidumbre, darnos protocolos, procedimientos, parámetros, estructuras, programas. La sabiduría es lo contrario, es una invitación a caminar en la incertidumbre y a crecer ahí, a hacer de la incertidumbre tu lugar en el que puedes crecer, puedes madurar. Bueno, se me acaba el tiempo. Quería hablar de la breve historia de este olvido, que es una historia que hoy nos ha llegado
Bueno, el método científico tan limitado que hoy impera se ha impuesto y es hegemónico y digamos que ha instaurado una verdad muy pobre ha reducido la verdad a verificación. Esta hegemonía de la verdad científica como verificación es tal que podemos hablar de la existencia de una sociedad gobernada por expertos de bata blanca cuyas afirmaciones se han vuelto cada vez más dogmáticas e incuestionables, sustentada cada vez más por intereses económicos y académicos. En mi opinión, la gran contradicción en la que se encuentra hoy el discurso científico mecanicista materialista es que, si bien nació reivindicando el espíritu libre de la investigación frente al dogmatismo religioso, cada vez más se está convirtiendo en un estamento arrogante, dogmático, ajeno al debate, altamente remunerado por intereses militares, políticos, etc., y patrocinando incluso el regreso de la censura a nuestra sociedad. De este modo, la ciencia se convierte cada vez más en cientificismo, una ideología que en nombre del bien común desactiva todos los resortes del cuestionamiento, la deliberación, el pensamiento propio y los pone en manos de una minoría de tecnócratas, de ingenieros sociales, que se adueñan de la verdad, reduciendo la democracia a gestión de las emergencias y a la administración del miedo colectivo. Entonces, para concluir, ¿qué quiero decir con esto? Necesitamos un equilibrio entre ciencia y sabiduría, un equilibrio entre el hacer y el ser, entre la verdad experimental y la verdad experiencial. Necesitamos una ciencia con conciencia y una espiritualidad emancipadora. Recuperar la sabiduría en nuestra sociedad es la salida a la actual deriva globalitaria nacida de esta cultura de la confusión. Una deriva que tiene en el transhumanismo el último ejemplo de una ciencia sin conciencia, capaz de cosificar e hibridar al ser humano con la máquina, capaz de llamar inteligencia a la llamada inteligencia artificial. Pero, ¿podemos llamar inteligencia a algo que es incapaz de sentir? ¿No es la llamada inteligencia artificial la culminación del cientificismo imperante y el olvido de la verdad sapiencial? Bueno, aquí lo dejo y no sé si hay cambio. Bueno. ¿Hacemos el coloquio ahora o viene y espera? Bueno, muchas gracias, Alejandro. Me encanta lo del paradigma experiencial y creo que lo estamos poniendo en práctica en estas jornadas. Me gusta mucho también cuando hablas de la inteligencia de la vida, de tener esa humildad, de conectar con esa inteligencia que está más allá. Y exacto, más allá de la mente y que permite que tengamos experiencias transformadoras, y espero que podamos ponerlo en práctica estos días. Pues ahora vamos a abrir una muy breve ronda de intervenciones, un poco al hilo de lo que nos ha compartido Alejandro, pero primero nos ha pedido Luis, que está esforzándose mucho en que los que nos estáis viendo online podáis sentiros partícipes, ¿no? Porque nos ha pedido, por favor, que quiere leernos alguna de las respuestas que han dado en la dinámica anterior. Entonces le vamos a dejar un momentito la palabra para que nos las transmita y luego hacemos la ronda al hilo de la ponencia de Alejandro. Pues sí, no soy Luis ahora mismo, soy la voz del chat que os están viendo, han visto cómo jugabais, cómo os abrazabais, cómo ibais de un lado para otro y también han estado respondiendo. Me hubiera gustado hacerlo antes, pero bueno, lo hago ahora. Y bueno, algunas respuestas han sido como Sandra, que ha dicho: espero encontrar herramientas para soltar lo viejo y comenzar lo que siempre hubo de ser. O Elena, que ha dicho:
ha escrito: espero poder seguir transmutando las creencias que nos han inculcado. O Sonia: estoy aquí por curiosidad, gratitud y amor. Espero llevarme una buena experiencia y aportar. O Jaume, que ha respondido a la primera pregunta diciendo: porque soy una gran curiosa y he cogido un hilo con vuestros vídeos y quiero saber más y sentir cómo se va colocando las piezas. Y bueno, estos han sido unos pocos al azar que he podido coger, y recordar que ellos también ahora, pues estaría bien que con cada ponente darles por lo menos la oportunidad de poder leer alguna también de sus preguntas, y que desde casa las puedan también recoger y así, pues bueno, también participar. Pero bueno, ahora os toca a vosotros, así que aquí está el micro y venga, ánimo. Muy bien, ¿alguien quiere comentar algo? Al hilo de la ponencia de Alejandro. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Ahí. Hola Alejandro, muy interesante tu ponencia y quería preguntarte si cabe la posibilidad de que nos hayan engañado en la base de la filosofía. Es decir, nuestra filosofía, la que valoramos, es la que viene de los griegos, pero es que los griegos en su cultura tenían una experiencia personal, mística, es decir, tenían los misterios eleusinos. Y esos misterios pueden estar asociados con experiencias psicodélicas en las que la cárcel mental en la que vives desaparece. Entonces se abre toda una nueva realidad. ¿Qué pasa en un filósofo cuando abres tu cabeza a todo eso nuevo? Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Paco. Bueno, gracias por la pregunta, me gusta mucho. Bueno, yo no diría que es un engaño. Quiero pensar que lo que está pasando es ignorancia. No creo que haya mala intención. Porque quien descubre algo bueno, ¿para qué va a renunciar a eso? Y se va a quedar con lo malo. Sería extraño, ¿no? Entonces, me parece más preciso decir que el gremio filosófico hoy no conoce esas dimensiones por ignorancia, porque no se la han enseñado, porque no dejamos de ser alumnos de profesores que aprendieron de otros profesores, que aprendieron de otros, así remontándonos hasta por lo menos la Edad Media, que está la escolástica, ¿no? Y en el que la sabiduría, la filosofía se empieza a empaquetar y a conceptualizar y a sofisticar, y eso se ha ido transmitiendo hasta hoy y ha perdido esa fuerza que en la Edad Media tal vez todavía tenía, ¿no? Entonces, claro, estoy pensando, por ejemplo, el libro este de En los oscuros lugares del saber, no sé si lo conoces, pero lo recomiendo mucho. El autor, ¿cómo se llama? Peter Kingsley, tiene una postura muy atrevida, pero que a mí me resonó plenamente, porque yo he participado de ese tipo de experiencias, y él dice en ese libro que el poema de Parménides, que en filosofía en la universidad te lo explican como, bueno, un viaje poético, que bueno, pues Parménides lo escribió porque era poeta y de ahí surge la lógica. Dice Peter Kingsley, ¿cómo que la lógica? Eso es un viaje intuitivo a otro plano de conciencia. Es un viaje transpersonal, un viaje chamánico, un viaje iniciático, y él explica con pelos y señales el contexto de incubaciones que había en esa época, no solo en Grecia, sino también en Turquía, digamos en toda esa región, quién sabe si en España también, de meterse en cuevas y ahí encontrarte con el misterio de la soledad, la oscuridad, el vacío, el abandono, y quien sale de ahí es otra persona. Él decía que Parménides, para escribir eso, tuvo que haber pasado por una incubación. Entonces, y de hecho hay restos arqueológicos que lo podía encontrar en internet, en la ciudad de Velia. Velia es como se llama Elea, lo que se llamaba Elea, su ciudad. Pues en los años 60 se encontraron columnas de no sé cuántos metros de altura, donde pone
Parmeneides físicos, físicos en el sentido de médico, sanador. Y es como, ¿qué tiene que ver un filósofo con la sanación? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que quiero pensar que lo que hay es ignorancia. Y bueno, pues ha llegado el momento de que todo eso salga a la luz y se transforme, ¿no? ¿Aquí? Creo que no necesito micrófono. Bien, te oigo. Yo te oigo también. Ah, para ellos. Muchas gracias. Bueno, primero decirte que me ha encantado tu ponencia y una de las dudas que más me ocurre cuando se debate este tema de que la verdad se tiene que experimentar es que a la gente que no conoce ese tipo de verdad es muy difícil entrar en debate con ellos, porque ellos siempre van a los hechos y a los datos y a lo que realmente se puede comprobar, y cuando tú o cualquiera de nosotros que tenga una vivencia de sabiduría o de una verdad experimentada en nuestra propia piel, no podemos entrar en debate con ese tipo de personas porque se corta. Entonces, mi pregunta sería, ¿has reflexionado sobre esto y cómo podemos ayudar a esa gente que realmente se encierra en que las cosas tienen que ser muy probadas y cómo podemos abrir el debate a ellos? Bueno, lo que me viene es que debatir es muy desgastante. Debatir es combatir. Y al final, bueno, eso es a ver quién da el mejor argumento, pero si tú estás en un paradigma, por más argumentos buenos que te den, no lo vas a comprender. ¿Cómo sales de un paradigma? Yo no tengo la fórmula mágica, igual habría que contestar a esto durante este fin de semana, porque cuando uno sale de un paradigma, con sus errores, que también uno luego se va reciclando, ¿no? Pero cuando uno ve que una creencia que tenía por verdad está obsoleta y que ve la mayoría la siguen afirmando con fuerza, uno lo que quiere es sacarlos de esa creencia, liberarlos, ¿no? Sacarlos de la caverna platónica. Y esto muchas veces lo que crea es el efecto contrario, que es claro, asumimos un rol casi de salvador, entusiasta, que muchas veces crea una posición más enconada en el viejo paradigma, porque se genera esa sensación de ¿me quieres salvar? ¿Quién eres tú? ¿No? ¿Eres la voz de quién? ¿No? ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que el ejemplo propio es lo mejor que se puede hacer. Ser consecuente con tus comprensiones, porque eso tiene consecuencias concretas en el día a día. ¿Cómo entiendes la salud? ¿Cómo entiendes la educación? ¿Cómo entiendes la economía? ¿Cómo entiendes muchas cosas? Eso yo creo que puede crear un reflejo inspirador a personas que antes o después le puede llegar el clic. Pero ese clic yo creo que es un acto de gracia. No se puede fabricar, no se puede provocar. Ocurre. ¿Por qué te ocurre a ti y no a otros? ¿Por qué te ocurre en un momento y no antes? Ahí hay un misterio, se me pone la piel de gallina porque realmente yo lo experimenté así. No lo podemos manipular esto, pero podemos ser consecuentes con esos cambios y desde ese lugar, aunque no te lo digan, yo creo que se dan cambios, porque uno observa, ¿no? Anda, mira, esto no lo ha hecho. Wow, es el único, la única. Wow. No lo comparto, pero me pica la curiosidad. A ver, y ahí puede generar curiosidad, investigación, porque salir de un paradigma yo creo que no es cosa de la noche a la mañana, es un proceso que hay que ir digiriendo. Necesita muchos influjos de gente que lo ha hecho ya o lo está haciendo o ha ganado pequeñas parcelas de nuevo paradigma, por decirlo así. Y bueno, pues va inspirando, nos vamos inspirando unos a otros.
no podemos decir que estemos fuera de los viejos paradigmas totalmente. Es un proceso vivo, creativo, limitado, pero genera inspiración. Es lo que me viene. Vale. Hay 2 preguntas más del público. Vale, si os parece bien, hacemos 2 más del público y una de los de online. ¿Bien? Bueno, gracias. Mi nombre es Carlos, aquí. Muchas gracias, Alejandro, por una ponencia, enhorabuena, maravillosa. Mi pregunta es referente a una frase que has dicho que me ha resonado muchísimo, que bueno, cuando piensas que estás pensando, hay algo más y que hay una consciencia, ¿verdad? Y bueno, Eckhart Tolle, a quien sigo mucho, habla de que el primer paso para despertar, y es un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Atraer este nuevo paradigma, es dar un pasito atrás y pensar en qué estás pensando para ser consciente. Y me gustaría, y se lo dedico a nuestro buen amigo Víctor, que seguro que desde la playa nos está viendo, si podrías ahondar un poquito en este aspecto, y si nos podrías dar algún consejo a los que estamos en proceso de aprendizaje para bueno, hacer repensar lo que estás pensando con la intención de despertar cada día un poquito más. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Sí, esto Eckhart Tolle insistió mucho y para mí es una fuente de mis preferidas, porque habla del error de Descartes, ¿no? Descartes decía, pienso, luego existo, y no es... el pensamiento me limita la existencia cuando no veo que soy algo más que pensamiento. Entonces, este descubrimiento es muy potente, ver que en nosotros hay una corriente compulsiva de pensamiento con el que estamos muy identificados y no logramos discernir que es un automatismo al que podemos renunciar a asumir. Esto no lo ha descubierto Eckhart Tolle. Si uno lee a los estoicos, hablan de eso. Los pensamientos los podemos asumir o no. Tenemos esa libertad. Aunque el pensamiento sea compulsivo, hay en nosotros una instancia que puede decir, me lo creo, no me lo creo, lo asumo, no lo asumo. Esa instancia, bueno, es la conciencia, es el testigo. Bien, pues, ¿cómo detectar esto? Pues una manera puede ser escribirlo en un papel. ¿Qué está diciendo la mente ahora? Como si fuera algo de tercera persona. ¿Qué está diciendo la mente ahora? Y lo escribo y veo pues, que son pensamientos repetitivos, que no me aportan nada, que me generan preocupaciones innecesarias, que me estresan. Bueno, y lo voy registrando, y ese ejercicio me ayuda a tangibilizar algo que ocurre de manera automática. Procesos de pensamiento automáticos que me ofuscan, que no me dan espacio para pensar, que no me dan libertad. Pues escribirlo es una manera de tomar más conciencia de esos procesos mecánicos y de ejercitar la atención. Eso es lo que ahora mismo así me puedo sugerir. Hola, soy Javier. Muchas gracias porque has planteado cuestiones muy importantes. Sobre todo me ha gustado el planteamiento que has hecho sobre la cuestión experiencial, la necesidad del hombre, del ser humano, de tener una experiencia que le trasciende de lo material, le trasciende de lo normativo. Y quería plantearte una pregunta, o hacer una afirmación que yo creo que es lícito hacer. Tan perverso ha sido vivir
la religión como ideología y querer sustituirla por una vivencia de la ideología como si fuera una religión. Esto, desde mi punto de vista, no invalida la posibilidad de tener una relación personal religiosa. Y no desautoriza el hecho religioso. Y mira, yo tengo 61 años y llevo 61 veranos odiando el calor. Y es que hay trampas que la propaganda ha ido fijando en el discurso dominante, que yo creo que teníamos que hacer un esfuerzo por desmontarnos a nosotros mismos, desmontar las precogniciones y los prejuicios sobre determinados temas relativos, por ejemplo, a la relación con la trascendencia, que se nos han ido metiendo en la cabeza y en el alma como verdades ya que no se pueden discutir. Y esto era lo que quería. A ver, me gustaría saber qué piensas sobre esto. Sí, gracias. Sí, me estaba viniendo la frase esta de Marx de que la religión es el opio del pueblo. Y eso es verdad y es falso a la vez. Claro, la religión ha sido un instrumento de dominación, ¿no? Dice Nietzsche que te dan el pecado y la salvación, ¿no? Te suministran el veneno y el bálsamo. Y ahí estás, ¿no? En esa rueda de hámster. Nunca sales de ella, ¿no? Bueno, yo creo que la experiencia religiosa es real, pero si no la has experimentado, de poco sirve entrar en ese juego de creer o no creer. Creo que no tiene mucho sentido ese debate de el ateísmo frente al cristianismo, ¿no? Los creyentes frente a los que no creen. Porque para mí la cuestión es, ¿has experimentado algo que te trasciende o no lo has experimentado? Entonces hay personas que lo han experimentado y no son religiosas, y hay personas religiosas que no lo han experimentado. Entonces, bueno, una distinción que me gusta, que se suele usar, es distinguir entre religión y espiritualidad. La religión como, digamos, una organización jerárquica, estructurada, con ritos, con normas, con un decálogo, con un tal... Y la espiritualidad es más una vivencia personal, aconfesional, digamos, que trasciende el contexto cultural de cada uno y que a lo mejor te puede ayudar, a lo mejor no, seguro, te ayuda a comprender la religión que ha fundado o que fundamenta buena parte de tu cultura. A mí me ha ayudado a comprender mejor el cristianismo, tener ciertas experiencias personales que dentro del cristianismo nunca hubiera tenido. Porque, bueno, pienso que es verdad que las religiones nos han llegado ya a un nivel muy infantilizado, ¿no? Sus enseñanzas, sus maneras de proponerse han de ser revisadas y actualizadas. Y sobre todo que pierdan ese carácter tan jerárquico y dogmático que han tenido, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno puede distinguir entre la religión como algo más relacionado con una estructura y la espiritualidad como algo más relacionado con una experiencia personal, creo que es más rescatable lo religioso y creo que también es una tarea, ¿no? El salvar, recuperar
lo que esos símbolos y enseñanzas nos han llegado de una manera que hoy vemos como infantil o incomprensible. Bueno, me callo, que se va el tiempo y... Sí, estamos ya, que nos hemos pasado de tiempo, entonces vamos a hacer una última de los online. Sí. Vale, pues sí, intentando ser lo más breves posible. Y de hecho, muy curioso que una de las preguntas que me habían hecho al lado y había seleccionado ha sido formulada casi similar y entonces, pues bueno, pues Bien. al final han conseguido dos Sincronía. respuestas. Vale, en general pues ha habido, pues, están muy felices, están dándote la enhorabuena, Alejandro, y muy contentos. Y aquí te agradecen sobre todo una persona que hayas utilizado pues toda esta herramienta y hay una frase que se ha quedado súper clara que era: necesitamos una ciencia con conciencia y una espiritualidad emancipatoria. Y Elena te pregunta: ¿es la voluntad, la necesidad o un hecho concreto el que nos haga abrir el corazón y la mente? ¿O traemos de fábrica la inteligencia para llegar a ello? Pregunta extraña. A ver, ¿la puedes repetir? En el fondo es sencilla. Sí, que abrir el corazón en un acto de la voluntad, ¿no? Algo así. Es la voluntad, la necesidad o un hecho concreto el que nos hace abrir el corazón y la mente. Elige una ya, ¿no? Tipo test, ¿no? Wow, no sé qué responder. Que la responda ella, ¿no? Pero, claro, abrir el corazón no es un esfuerzo de la voluntad. Yo creo que es cuando tú sueltas una resistencia, un bloqueo, se puede dar esa apertura. Tiene más que ver con un permitir que un forzarse, un esforzarse. Cuando cae una capa de bloqueos, de rigideces o de ignorancia, ahí se puede dar la apertura. Más que por un acto de voluntad. A mí esa palabra no me gusta. Ojalá fuera así, pues sería muy fácil. Elijo abrir el corazón. Ah, qué bien. Pero no sucede así. Sucede, bueno, cuando dejamos que suceda. Es más como una renuncia a cierto empeño, a cierto voluntarismo y permitir que se abran ciertas experiencias. Bueno, yo creo que ya me callo porque estoy viendo la hora y me siento mal. Bueno, pues muchas gracias y seguimos. Gracias. Bueno, gracias, guapetón.